Vamos a tratar un tema interesante, apasionante, que es el sueño, qué sucede cuando estamos dormidos, las fases que atravesamos, hasta el sentido último, la naturaleza del sueño que tiene tanto de misterioso, no solamente porque dormimos, sino porque más soñamos cuando dormimos. Vamos a ver todo lo que la ciencia sabe, y también vamos a ver que para la ciencia también hay muchos apartados que es misterioso y por eso mismo lo hace tan apasionante su estudio. Forma parte de nuestras vidas, dedicamos la tercera parte de nuestras vidas a dormir y por lo tanto lo que sucede en ellos es también parte de nuestra vida. Quiero decir una cosa, en las clases presenciales damos conjuntamente en el mismo día una introducción, que es la que ahora vamos a hablar, sobre esos mecanismos fisiológicos y neurológicos del sueño, y después ya damos unas recomendaciones básicas que son fundamentales para cómo dormir bien. En la videoconferencia lo vamos a separar. Primero, en esta videoconferencia, la de ahora, vamos a hablar de los mecanismos del sueño, es decir, la parte fisiológica, un poco la teoría del sueño, que es interesante y que os recomiendo a todos que no dejéis de ver, pero la parte práctica, las recomendaciones de cómo dormir bien, es decir, los hábitos que hacen que podamos dormir bien y tener un sueño de calidad, evitar problemas de insomnio, lo vamos a hacer en una videoconferencia a continuación de esta y que también tendréis a vuestra disposición. Bueno, pues comencemos a estudiar el sueño y sus mecanismos fisiológicos. Pues vamos a comenzar ya a conocer qué sucede cuando dormimos, es decir, esta clase la vamos a dedicar a estudiar en esas largas horas que pasamos de nuestra vida durmiendo, qué pasa dentro de nosotros y esta cuestión ya digo que es muy interesante, pero a la vez, como también vamos a ver, tiene algo de misterioso. Hay muchas cosas que ya sabemos del sueño y con todo hay muchas cosas que siguen, sobre todo casi su finalidad última y muchos aspectos que siguen siendo hasta ahora pues un misterio. Si nos planteamos para empezar a conocer las cuestiones generales del sueño, ¿qué nos parecería? ¿Qué parecería el sueño? No a nosotros que estamos acostumbrados y que lo tenemos como parte de nuestra vida desde que nacemos, sino visto desde fuera. ¿Qué es el sueño para, por ejemplo, un extraterrestre que no durmiera y que viera que los seres humanos pasan más de la tercera parte de su vida o la tercera parte de su vida durmiendo? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué mecanismos hay detrás y por qué se duerme? Lo primero que veríamos como definición es que el sueño es la pérdida de conciencia cíclica, irreversible y natural en la que se mantiene cierta actividad perceptual, lo que la diferencia de otras alteraciones de conciencia como el estado de coma y la anestesia. No solamente el sueño se diferencia de otras alteraciones de conciencia por el hecho de que persista una cierta actividad perceptual, nos podamos despertar si hay un ruido, sino también por esa situación de que es algo cíclico y que es natural. Como vemos es lo opuesto, una situación en que hubiéramos tenido un desmayo o que hubiéramos tenido una anestesia, aunque ahí también se produzca una alteración de conciencia. ¿Por qué es cíclico? Que ya digo que es la esencia del sueño. Vamos a ver que es cíclico, los seres humanos somos cíclicos y casi toda nuestra actividad está girando alrededor de ese ciclo circadiano del que el sueño forma parte. Es cíclico, primero porque hay un ritmo sueño-vigilia que tenemos evolutivamente interiorizado en nuestras vidas, en nuestro ADN, y que es un ciclo natural más o menos de 24 horas que vemos que coincide con lo que es todo un día completo, con ese cambio del día a la noche. Pero además es que dentro del propio sueño, el sueño es cíclico porque los procesos, las fases, se suceden cíclicamente a lo largo del sueño, aunque muchas veces no seamos conscientes de ellos, sino que hay 4 fases de sueño no REM, ahora vamos a verlas y lo que significa, y una fase de sueño REM que más o menos cada 90 minutos, ahora vamos a hablar siempre de lo que sería un sueño estándar y vamos a ver también cómo puede producirse muchas alteraciones de todo tipo, pero vamos a estudiar lo que sería un sueño estándar en el que duramos 8 horas y en el que sucederían ciclos de aproximadamente 90 minutos con 4 fases de sueño REM seguidas de una fase REM y volver a iniciar de nuevo las 4 fases de sueño no REM. Es bueno que sepamos que todo este ritmo
circadiano, este ritmo cíclico del sueño y de la vigilia y de las fases de sueño, está controlado por un pequeño órgano que está en las profundidades de nuestro cerebro, supraquiasmático, que se relaciona con la glándula pineal y que produce una hormona, la hormona del sueño, melatonina, que de alguna forma, aunque también tiene su complejidad y su misterio, pero en términos generales podemos decir que es la hormona del sueño, como se suele llamar, porque aumenta durante la noche y disminuye por la mañana. Lo primero que veríamos si no supiéramos nada es que de la misma forma que la Tierra tarda 24 horas en girar sobre sí misma, está claro que los seres humanos evolutivamente han adaptado su fisiología a ese girar de la Tierra. Es decir, hay un proceso de evolución natural interesantísimo y curiosísimo para quien no lo tuviera, de cómo los seres humanos tenemos un ciclo fisiológico que coincide con el propio ciclo de movimiento de la Tierra. Y, lógicamente, el sueño forma parte dentro de ese ciclo, con lo que sería la parte en que es de noche. Es decir, que hay un ritmo circadiano de 24 horas que vemos que se manifiesta no solo por la sucesión sueño-vigilia, porque tomamos, sino que hay muchos otros cambios biológicos, como la temperatura corporal, que están provocados por los cambios de la luz solar y determinadas proteínas. Es decir, todo nuestro cuerpo, de alguna forma, está sujeto, sigue ese ciclo de 24 horas en el que están la noche, el día, y en el que está nuestra parte en que estamos despiertos y la parte en que estamos dormidos. La luz produce modificaciones hormonales y fisiológicas que facilitan mantenerse despierto durante el día y facilitan el sueño durante la noche. Lo vamos a repetir mucho: el dormir, que estemos durmiendo no es más que una parte, más que una manifestación de un ciclo general de 24 horas en el cual se sucede la vigilia del sueño, y en el cual se producen muchos otros cambios que van acompasados con ese cambio sueño-vigilia. Si pensamos en nuestros antepasados, en los que no existía la luz artificial, esa sincronización de esa persona que lo venía de fuera lo vería mucho más clara. Probablemente los seres primitivos en los cuales se han forjado nuestro ADN tenían una adaptación total, es decir, que dormirían siempre durante la noche, probablemente se protegerían en las cuevas durante la noche y saldrían al amanecer y volverían a dormir con la puesta del sol. Sin embargo, vemos que ese ciclo muy evidente de adaptación a la luz solar ahora lo tenemos de alguna forma cambiado. Es decir, el hecho de que haya trabajos de noche y de día, toda nuestra vida artificial, mucho más la vida urbanita, en la que nunca dejamos de alguna forma de tener luces, pues ha hecho que de alguna forma ese ciclo biológico se haya cambiado. Es decir, también se habla de que lo atrasamos, no nos ponemos a dormir cuando atardece, ni nos levantamos al salir el sol como hacían los hombres primitivos, sino que tenemos trastocado todo ese ciclo. Y, por cierto, para cuando hablemos en la otra clase que os invito a ver, como he señalado al principio, de consejos para dormir, lo vamos a ver como una parte de esos problemas. Sin duda tienen que ver con esa adaptación de la vida nuestra, la vida moderna, al ciclo natural de vigilia-sueño. Ya entramos en lo que es los ciclos del sueño. Vamos a conocerlos. Lo que sucede, esos ciclos del sueño, de los que seguro que no somos conscientes mientras que dormimos, cómo se van produciendo esos cambios. Vamos a ver que hay una fase que llamamos de sueño ligero, compuesta a su vez de dos subfases, la 1 y la 2, que dan paso a la fase de sueño profundo, de la que están compuestos la fase 3 y la fase 4, y finalmente la fase REM, sueño REM. Vamos a ver las que se producen justamente en los sueños. En la actividad de soñar solo se produce aquí, en el sueño REM. Vemos que dura aproximadamente 90 minutos, aunque ya vamos a ver también que esto puede cambiar a lo largo de la noche por muchos motivos, pero bueno, supongamos en un sueño estándar sería con una duración parecida a la que he dibujado en esta diapositiva: fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Vemos que la fase y más o menos el tiempo que se dedica a cada fase tendría que ver mucho con lo que vemos en la diapositiva. Es decir, la fase 2 vemos que
es casi el 50% del sueño, lo vamos a ver. La fase sueño profundo es más reducida y la fase siempre lo que no cambia es que la fase REM suceda a la fase de sueño profundo y que después de la fase REM vuelve a la fase de sueño ligero. Vamos a ir analizando cada una de estas fases por separado. Pero antes, simplemente como ejemplo de hasta qué punto cada fase, no son fases lógicamente artificiales, sino fases que responden a unos profundos cambios en la actividad cerebral. Y casi son, más que de sueño, podríamos hablar de sueños, son sueños distintos, aunque vayan uno de otro, nuestra actividad cerebral no se parece en nada. Cuando estamos despiertos vemos unas ondas alfa, cómo van a cambiar, cómo va cambiando nuestras ondas cerebrales a partir de que hay cada etapa del sueño, después ya lo trataremos con detalle, cómo las ondas incluso son distintas. Vemos aquí en la fase 2 que hablaremos después el uso y algunos complejos aquí de modificaciones de onda que son muy característicos de cada fase. Y el sueño REM también vamos a ver cómo es un sueño que también es totalmente distinto a cualquier otro, se producen ondas delta y cómo además en las fases que se repiten también cíclicamente el movimiento ocular, que aquí las tenemos, que solo se dan en el sueño REM, como se produce también cambios. Vamos ya a ver la primera fase. ¿Veis? Tenemos aquí la fase, es una fase muy reducida, fase de sueño REM, la fase de sueño ligero, la que nos conecta la vigilia con el sueño, la que produce cuando empezamos a dormir. Es una etapa, por tanto, de transición de la vigilia al sueño que dura unos 10 minutos y que supone una pequeña parte del sueño total, un 5%. Pero con todo que sea corta, vemos que es una fase muy característica y muy distinta. En ella, a nivel del encefalograma, desaparece el patrón regular de ondas alfa, es decir, las ondas altas y regulares, que es la que tendríamos en los momentos previos de relajación, previo al sueño, cuando estamos a punto de dormir, y entonces aparecen unas ondas distintas con un patrón, se llama teta, con un patrón distinto, una amplitud baja y una frecuencia mixta. En ella se producen movimientos oculares lentos en balacín, no es el sueño rápido propio de la fase REM, sino unos leves movimientos oculares. Y es muy característico y muy importante el hecho de que en estas fases aparecen ensoñaciones, como son imágenes que se llaman hipnagógicas, es decir, como de pequeñas hipnosis, porque no es los sueños de alguna forma historiados que tenemos en la fase REM, en la fase ya más que ahí estamos en profundo, son como pequeñas imágenes casi que aparecen en el momento en que estamos empezando a dormir. Nos damos cuenta de ellas porque si en ese primer momento nos despiertan, y hay que empezar a decir que es una fase de sueño ligero en la que es muy fácil despertarse, pues si nada más que estamos en ese primer momento de haber cogido el sueño, alguien nos despierta, es fácil que tengamos la sensación de que estamos teniendo como pequeños flashes de imágenes. Nos pasa a todos. Además, se habla mucho, y probablemente es totalmente cierto, que esas pequeñas imágenes, esas imágenes que van y vienen sin que pueda llegar a formar historias, es lo que hace que cuando a lo mejor nos despertamos nos parece como que hubiera alguien al lado, que ha pasado algo, es muy difícil de interpretar, y sin duda muchas de las imágenes a las cuales pues se le han dado interpretaciones muy esotéricas, como que parece que haya un fantasma en la cama o alguien o algo, tienen que ver con ese tipo de imágenes o alucinaciones sensoriales que todo el mundo tenemos en esta primera fase y que, como digo, somos conscientes de ellas solamente si nos despiertan en ese momento. Como he dicho, es una fase en la que es más fácil despertarse porque es la primera parte del sueño ligero. Y además, también es bueno decirlo que a medida que esta fase de sueño ligero aparece más, se prolonga, sería mala señal de que tenemos un sueño ligero en esta fase especialmente prolongado. Cuando no podemos dormir porque estamos, pues a lo mejor sentados, pongamos cuidando a un enfermo, en situaciones en un viaje que realmente no estamos durmiendo, lo que pasa es que tenemos como pequeñas repeticiones de estas fases primeras del sueño ligero sin llegar a pasar a la fase del sueño profundo. Sería un problema, una patología, un trastorno del sueño cuando la fase del sueño ligero se prolonga, pues lo que decimos, todo el mundo hemos pasado situaciones de estas en que no acabamos de coger un sueño profundo, pero estas fases de sueño ligero se repiten. La fase 2
una fase de sueño ligero, pero muy prolongada. Es tan importante esta fase que se corresponde casi con la mitad del tiempo que pasamos durmiendo, pues casi el 50% de nuestro sueño. Es sueño ligero, pero ya al umbral de despertarse, frente a la fase 1 que hemos visto que es un sueño en el que es facilísimo despertarnos, ya empieza a aumentar el umbral, ya es un poco más difícil que ser despertados en esta fase. Encefalográficamente se parece mucho a la fase primera, va evolucionando porque tiene predominio de las ondas teta, igual que la fase primera, pero tiene cambios, explosiones, modificaciones que aparecen de cuando en cuando, que también tienen su punto de misteriosas, está estudiando su sentido y existen unas hipótesis, pero como vamos a ver siempre en el sueño hay hipótesis, pero queda mucho por saber. Lo cierto es que aparecen lo que se llama usos del sueño, que hemos visto antes en las imágenes, son explosiones de actividad rápida y rítmica, y también unos lo que se llaman complejos K, que también son alteraciones, lo mismo, encefalográficamente, que caracterizan esta fase y que no se producen en ninguna otra fase y que lógicamente tienen que ver con modificaciones neurológicas de las que, como repito, forman parte algo aún de lo que queda mucho por conocer. Bueno, no hay movimiento ocular en esta fase y cuando acaba la fase pasamos a la fase de sueño profundo, aunque realmente la fase 3 y la fase 4 las modificaciones no son tan importantes para que las tengamos que estudiar por separado, entonces vamos a ver cómo lo que la fase 3 y la fase 4 es la fase de sueño profundo como unidad, que a nuestros efectos de esta clase es lo que nos interesa. Es decir, una sola etapa. La fase 3 sería pues esa pequeña fase de solo unos minutos y la fase 4 sería de sueño profundo. En ambos casos, sí, el cerebro ha cambiado ya su actividad encefalográfica y emite ya ondas delta más amplias y más lentas, indicando que hemos entrado en la etapa de sueño profundo. Vemos que este sueño profundo, solamente entre el sueño REM, que coge una gran parte, y el sueño ligero, que es el más abundante, supone el 20% del sueño total, aunque también es lógicamente una fase importante. Vamos, ya anticipo que para el sueño reparador no solo hace falta dormir muchas horas, sino que cada fase pueda cumplir su función, que se produzcan las fases en el ritmo adecuado y que todas se completen. El sueño profundo es fundamental, ya digo que forma parte 20% del sueño total, y en estas etapas es en las que el sueño más, como lógicamente es el más profundo, como su nombre indica, es la que es más difícil despertarse, en las que podemos a veces movernos o alguien puede intentar despertarnos y notar que alguien es difícil que se le despierte porque seguro que está en esa fase de sueño profundo. Se produce en ella y solo en ella el sonambulismo, la eneuresis infantil, es aquellas cosas que parecen que van acompañadas a la etapa en que nuestro sueño es más profundo. Aunque hemos visto que se distribuye, tal y como he dicho, el 20%, pero como también vamos a indicar al final, de alguna forma en este proceso de 90 minutos, según va avanzando la noche, se van produciendo cambios, no se produce idénticamente esta repetición de fases. Algunas fases, según avanza el sueño, van empequeñeciéndose y otras se van haciendo más grandes. Esta fase avanza más desde el primer tercio hasta la mitad de la noche, esa, digamos, de fase de sueño más profundo, de que si estuviéramos durmiendo en lo que sería el tipo estándar de acostarnos a las 11 o por ahí, o las 12 de la noche, pues sería más o menos de 3 a 5 de la mañana, más o menos, o de 2 a 5 de la mañana. Es la fase a la que, si tenemos alteración del sueño porque no dormimos, lo que se hace es que la parte del sueño ligero va siendo más breve, es decir, que si llevamos mucho tiempo sin dormir, nuestra fase de sueño ligero se disminuye porque de alguna forma el cerebro quiere entrar directamente en esa fase y también entrar a la fase REM. A medida que hay privación del sueño, va más directamente el sueño a estas fases de sueño profundo. No hay actividad ocular, que hemos visto que solamente está en la fase 1 y en la fase REM, y los sueños, puede existir en algunos casos los usos del sueño. Bien, la fase REM. La fase REM es, de alguna forma,
una fase diferente. De hecho, ya vemos que las fases del sueño se califican por ser REM o no REM, bueno, porque es una fase diferente, es una fase de sueño patológico, paradójico, como vamos a señalar, en las que toda nuestra actividad es distinta. De alguna forma es un estar profundamente dormido y a la vez profundamente activo, que es la diferencia de otras fases. Bueno, suele llegar más o menos una hora, lo que decimos, una hora un poco menos, desde que se comienza a dormir, entre más o menos a partir de los 30-60 minutos. Después depende, en cada fase va aumentando. Ya digo que este esquema estándar se modifica en cada repetición de fases del sueño, de tal forma que al principio dura menos, dura unos 5 minutos, y después va aumentando a unos 10, y al final puede llegar a la fase de sueño la fase en que el sueño está más avanzado, ya hacia el final de la noche, pues puede llegar a alcanzar entre 30 y 60 minutos. Se llama sueño REM en inglés por el movimiento rápido de los ojos, porque es muy característico que hay unos movimientos en cierta parte del sueño REM, unos movimientos que hasta se podrían ver a alguien que está durmiendo simplemente directamente, ¿no?, a través de los párpados, un movimiento muy rápido de los ojos, acompañado de una actividad cerebral energética. Es un movimiento muy rápido, como todo forma parte, ya digo, un poco del misterio de los procesos neurológicos durante el sueño, aunque ya también digo que hay muchas explicaciones, investigaciones y teorías que tratan de explicarlo, y se producen esos movimientos oculares rápidos y acompañados de una actividad cerebral muy energética. Es en esta fase, y solo en esta fase, en la que se producen los sueños historiados, es decir, lo que todo el mundo conocemos como sueños, es en la que soñamos. Se producen siempre en esta fase. Lo que pasa es que solamente los recordamos cuando nos despiertan en esta etapa o poco después. Es decir, solamente si nos despertamos en la fase de sueño ligero o en la fase de sueño profundo, en que la fase REM ha quedado ya lejos, lo más seguro es que no tengamos sensación de haber soñado nada. Si nos despiertan en la fase REM en que estamos soñando, tenemos sensación de acabar de soñar, y por lo tanto recordamos perfectamente el sueño. Solamente recordamos el sueño, no que no soñemos. Soñamos todos, y probablemente de forma parecida, ya que tenemos unos 1500 sueños anuales, pero son muy pocos los que podemos recordar, porque solamente recordamos los que cuando nos despiertan en la fase REM, y recordamos entonces los sueños que acabamos de tener o los que ya habíamos tenido hace poco tiempo. Después, cuando se aleja la fase REM, ya esos sueños desaparecen en nuestro cerebro para siempre. Como he dicho, se llama sueño paradójico. ¿Por qué? Pues porque es distinto a todos los demás. Aparentemente estamos dormidos, visto desde fuera dormimos, pero nuestro cuerpo está activado y nuestro cerebro también. Es decir, es una fase paradójica de sueño y de vigilia. Las ondas cerebrales se aceleran, es decir, parece que de alguna forma se acercan a lo que sería una actividad cerebral, como si estuviéramos despiertos. El ritmo cardíaco aumenta, la respiración irregular y acelerada. Son sueños inquietos que acompañan el hecho de que además estamos soñando. Es muy importante y muy interesante, porque además está relacionado tanto con el sonambulismo como con una sensación que todo el mundo tenemos en sueños de que queremos movernos y no podemos, ¿no? La naturaleza ha hecho que, para evitar cuando estamos soñando y activados, pues nos levantásemos o hiciéramos actividades que tuvieran que ver con el sueño que estamos viviendo, de alguna forma tenemos una parálisis transitoria del cuerpo durante esta fase de REM. Es decir, que la conexión de los músculos y de todo nuestro cuerpo con el cerebro está limitada. Lo que sucede es que justamente el tronco encefálico nos bloquea la conexión. Estamos despiertos de cuello para abajo, y también despiertos de cuello para arriba, pero no existe conexión. Eso es lo que hace que podamos estar soñando y que, sin embargo, nuestro cuerpo siga quieto, a pesar de que a lo mejor en ese momento estamos soñando que estamos en una vía de un tren y va a venir un tren y queremos levantarnos. Por eso tantas veces nos pasa que queremos movernos, que queremos huir, que queremos salir, pero vemos que no lo podemos hacer, y nos entra la angustia. Esa angustia puede llevar a que entonces nos despertemos, pero mientras que no nos despertamos no podemos moverlo. De hecho, hay muchas veces que esa parálisis transitoria
se prolonga un poco, incluso cuando estamos despiertos. A muchas personas les sucede que esa parálisis te da una sensación de angustia, que hay unos minutos cuando ya estamos despiertos, pero que seguimos teniendo esa sensación de parálisis, de que no podemos mover adecuadamente nuestros músculos. Ya estos ciclos, que hemos comentado, vemos que va cambiando ese patrón estándar que acabamos de ver, se modifica tanto en sus fases como la distribución del sueño REM o no REM. Y hay muchos factores que lo pueden hacer. El primero, de carácter natural, el progreso del sueño durante la noche. A medida que avanza el sueño profundo se hace más breve y la fase 2 y el sueño REM se hace más largo. Es decir, a medida que avanza la noche, la fase 2, la fase de sueño ligero es más larga y también la fase REM es más larga y disminuye la fase de sueño profundo. Después los genes, pues también. Los genes determinan los cambios en este patrón estándar que hemos dicho, y por naturaleza, por herencia de nuestros padres, pues puede ser que nosotros tengamos una distribución idiosincrática de nuestras fases, y también puede ser que la cantidad de sueño total se modifique. Por eso hay personas que por naturaleza tienden a dormir más o menos horas. La edad también supone una modificación importante en el sueño. No duermen igual un recién nacido que una persona mayor. En la primera infancia se duermen más horas y hay mayor proporción de sueño REM. En cambio, a medida que vamos creciendo, el sueño se va haciendo más fragmentado, es decir, aumentan esos sueños en los que la fase primera o segunda de sueño ligero tiene más apartado, y en cambio el sueño profundo disminuye. La fase REM se mantiene establecida, pero como repito, las fases de sueño ligero van siendo más frecuentes a medida que una persona se hace mayor. Después, por supuesto, hay multitud de trastornos como el alcohol, la depresión, la toma de antidepresivos, el insomnio, es decir, todo prácticamente lo que supone un cambio en nuestra fisiología, en nuestros hábitos, la medicación, nuestros hábitos durante el día influyen tanto en lo que dormimos como en la distribución de los ciclos. Y lógicamente, como hemos dicho, si tenemos problemas de insomnio o si dormimos menos horas, de alguna forma trastoca todo nuestro perfil del sueño, y como ya también hemos visto, tendemos a ir más directamente a la fase del sueño profundo porque parece que el cuerpo lo necesite. Lógicamente también cualquier tipo de modificación funcional de la serotonina, la adrenalina o la dopamina, que muchas veces tienen que ver con el hecho del consumo que hacemos de medicamentos o de otro tipo de sustancias, pues también modifican esta distribución que hemos visto. Y también, por último, los hábitos culturales. ¿Qué quiere decir? Pues que efectivamente hemos cambiado nuestros hábitos primitivos, nuestros hábitos en los cuales se desarrolló a nivel genético estos usos, esos ciclos, y lo estamos de alguna forma trastocando, lo cual no es bueno porque nuestro ADN sigue siendo el mismo. Entonces, actualmente dormimos menos que lo que dormíamos antes, menos que hace un siglo, y también menos probablemente de lo que se dormía normalmente. Pero lo más característico, más que el tiempo, es que cada vez los seres humanos nos acostamos más tarde, y eso, como también he dicho, pues trastoca toda la lógica de sueño y vigilia, que debería de ir acompasado al propio movimiento, para que estamos genéticamente predispuestos cuando hay luz estamos despiertos, cuando no hay luz estamos dormidos, que es para lo que nuestro cuerpo está preparado. Lógicamente, y ya para ir terminando, el misterio último es el propio sentido del sueño, es decir, ¿por qué dormimos? ¿Qué finalidad tiene el sueño? Hay muchas teorías. Yo he preferido no entrar en esta clase para no hablar mucho sobre ellas, porque digamos que al final todas tienen una parte de explicación, pero ninguna acaba de encajar totalmente para explicar todos los fenómenos que se dan, el por qué dormimos, y también cómo se produce, qué efectos produce la falta de sueño. Lo único que podemos decir del sueño, y es lo más fundamental, es que para estar despiertos nos hace falta dormir. Ese sería su fundamento lógico. No podemos estar adecuadamente despiertos si no dormimos. Sea lo que sucede durante el sueño, es lo que nos permite después estar sanamente despiertos. Y eso es lo fundamental, que nuestro cerebro, si no dormimos adecuadamente, no podemos estar adecuadamente despiertos.
¿A qué se debe? Y como explicación, pues vamos a ir simplemente a señalar de forma brevísima unas referencias a teorías sobre el sueño, que hay muchas más y que os invito al que esté, a las personas que estén interesadas en el tema, a profundizar en él, puesto que hay multitud de publicaciones y multitud de investigaciones sobre el tema. Lo más lógico era decir, bueno, pues nuestro ADN de alguna forma evolutivamente se ha adaptado a esto porque en un hombre primitivo, lógicamente lo que tenía que hacer durante la noche, en que era peligrosísimo estar despierto, lo que tenía que hacer es meterse en la cueva, ¿no? Entonces lo que ha pasado es que aquellas personas, aquellos seres que continuaban, que estaban en movimiento durante la noche, pues de alguna forma han transmitido menos, se han reproducido menos, han vivido menos, era menos adaptativo y han transmitido menos el ADN a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, de alguna forma, diríamos, nuestro patrón del sueño se ha adaptado evolutivamente a lo que es nuestro nicho ecológico de estar en actividad cuando es menos peligroso que durante el día, y en cambio estar durmiendo, estar protegidos durante la noche, durmiendo y se supone que protegidos en una cueva. Otras teorías señalan sobre todo que de alguna forma, que tiene mucho de misterioso, ese sueño se produce, durante el sueño se producen movimientos neurológicos en los tejidos cerebrales, de una forma de regeneración, de reseteo, que ayuda a recuperar las funciones neuronales. En principio, casi todas las teorías, las más abundantes, hablan de que ese proceso tiene que ver con la memoria, porque está claro que algo sucede durante el sueño que de alguna forma tiene que ver con el proceso de consolidación de recuerdos. Hay muchos experimentos sobre esto y que se ve claramente cómo las alteraciones del sueño provocan alteraciones en la memoria, en los recuerdos, sobre todo en los recuerdos cercanos, ¿no? Entonces, se cree que el sueño, durante el sueño se producen de alguna forma consolidaciones, movimientos neurológicos en los que se recolocan los recuerdos, como si durante el sueño las vivencias que hemos tenido, lo que hemos aprendido, va siendo recolocado para conseguir que pase la memoria a corto plazo a la memoria, o a medio plazo a la memoria a largo plazo. De alguna forma es como si se recuperasen los recuerdos, se almacenasen los recuerdos mediante los procesos que pasan durante el sueño, aunque no está claro con detalle cómo se produce esto. Y pasa lo mismo. Se cree también que otra explicación sería que durante el sueño pues se produce un proceso de reestructuración cognitiva que de alguna forma nos sirve para potenciar los procesos de pensamiento creativo e incentivar el aprendizaje. Iríamos a la misma explicación. Todo lo que es el funcionamiento durante la vigilia, nuestro pensamiento creativo, nuestros recuerdos, nuestro funcionamiento cerebral, necesita el dormir. Estar despierto, que nuestro cerebro funcione adecuadamente, tiene que ver con los procesos que hemos estudiado y que se producen durante el sueño. Ya hemos visto que aunque sabemos muchos de ellos, su finalidad última, la última función de esos procesos, de esos cambios que hemos visto en cada una de las fases, de cómo a nivel del electrograma se producen cambios muy intensos en cada una de las fases. ¿Qué finalidad tiene esos cambios? Sigue siendo un misterio. Vemos que sabemos mucho. Hay que estar atentos porque hay muchas investigaciones sobre estos temas que van a, seguro, en los próximos años a aclarar mucho, pero también puedo decir que estoy seguro que en los próximos años este mundo apasionante de los procesos neurológicos que se producen durante el sueño y que explican en gran parte lo que somos, pues seguirá siendo mucha parte un gran misterio. Pues hasta aquí acabamos. Reitero que hay otra clase que la he separado, que es la que dedicamos a consejos para dormir bien, es decir, las implicaciones prácticas de dormir bien, que sería como la parte segunda de este primer apartado en el que hemos conocido los mecanismos del sueño y que os invito a todos a que veáis.